Conoció una carta pública firmada por 45 dirigentes y ex dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, en la que llaman a votar en las próximas elecciones municipales, en clara oposición a la postura que ha tenido la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que ha llamado a funar estos comicios. Vamos a conversar al respecto con la vocera del ACES, Eloísa González. Eloísa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola. En primer lugar, ¿cuál es tu reacción a esta carta que claramente muestra una estrategia completamente opuesta a la que tienen ustedes? Bueno, en primer lugar, si bien nosotros pertenecemos al mismo mundo estudiantil y hemos abogado por las mismas demandas estudiantiles históricamente, esta carta se compone con numerosos dirigentes estudiantiles de años anteriores, al 2011 y principalmente al 2012, porque hoy en día si uno compara a los dirigentes estudiantiles que son presidentes de centros de estudiantes de algunos liceos emblemáticos, están llamando también a no votar para este 28 de octubre. Perdón, ¿tú dirías que estos dirigentes estudiantiles no son representativos del actual movimiento estudiantil? ¿Eso es? Claro, o sea, fueron partícipes de movimientos estudiantiles anteriores, pero actualmente no son representantes, digamos, oficialmente de algún establecimiento. No, oficialmente se entiende que sí, pero ¿son representativos de lo que piensa el movimiento estudiantil según tú? En ese sentido no, porque nosotros hemos podido palpar, de hecho, muchas veces el sentir colectivo que han tenido los estudiantes con respecto a las elecciones de este año. El llamado de ustedes es a no votar. ¿Por qué? Si hay una elección democrática en la cual los chilenos pueden elegir autoridades importantes como son los alcaldes o concejales, en donde hay candidatos que representan una gran diversidad ideológica además, ¿por qué deberían restarse de un proceso como ese los chilenos? En primer lugar, los estudiantes secundarios han sido históricamente rechazados por el modelo, la institucionalidad política actual. De hecho, no se les ha permitido opinar con respecto a varias temáticas. El movimiento estudiantil en sí no ha tenido cabida ni en el Congreso, ni con los alcaldes, ni siquiera con el ministro de Educación. Ante eso, el llamado a no votar es en el fondo una especie de voto castigo por estos conglomerados políticos que han estado en años en el gobierno, la concertación y la derecha. Uno entiende que ustedes digan, por ejemplo, no se vote por la alianza o por la concertación, pero también hay otros conglomerados y hay otros candidatos que no responden a esos grupos. Efectivamente. ¿Por qué entonces no se podría votar por ellos? Porque no es necesariamente con respecto a la voluntad política de algunos candidatos. El problema central tiene que ver con que la institucionalidad política no ha tenido las capacidades ni las facultades para generar los cambios en educación durante más de 20 años. Y eso tiene relación también con que, por ejemplo, con respecto a los liceos que han estado municipalizados por años ya, no ha habido absolutamente ningún cambio, a pesar de que el movimiento estudiantil desde el 2001 ha planteado la desmunicipalización como demanda central. Es decir, nadie ha sido capaz de resolver esta demanda que lleva años en la palestra. ¿Pudiendo ser capaces los alcaldes de cambiarlo? O sea, no ha sido capaz hasta el día de hoy, pero es por el tipo de herramientas que existen con respecto a la ¿tú dirías que los alcaldes no tienen herramientas para hacer ningún cambio en la educación? No estructural, que son los cambios por los cuales nosotros estamos abogando, efectivamente. Ahora, ¿a ustedes les da lo mismo quién sale alcalde? Pongo un ejemplo inmediato, en Providencia. ¿Te da lo mismo si Cristian Lavé sigue siendo el alcalde o si es Josefa Errázuriz? Mira, en esos casos, evidentemente, la Josefa Errázuriz, debido al nivel de violencia y represión que ha entablado Lavé en contra de los estudiantes, sería evidentemente una mejor alcaldesa en la comuna. El problema no son los casos específicos. El problema es que el movimiento estudiantil, que desde mayo, por ejemplo, hace este llamado a funar, dice, nosotros vamos a funar si es que no nos resuelven las demandas. No han sido resueltas estas demandas por varios años ya. Por lo tanto, ante ese caso, nosotros lo que hacemos, el llamado con respecto, este llamado a no votar, es decir, en realidad la cosa va por otro lado. Nosotros estamos llamando a no votar, pero a construir desde las comunidades educativas. Correcto, pero quedemos en ese tema del no voto. Una persona que esté inscrita hoy en los registros electorales en Providencia y que tiene que tomar la decisión de si va a votar o no, ¿tú le dirías que se quede en su casa o que vaya a votar para derrotar al alcalde Lavé, por ejemplo? Mira, sin caer en esos casos específicos, porque cuando caemos en esos casos específicos caemos en un discurso más bien simplista y no vemos el trasfondo del asunto. El tema que yo le diría, por lo que hemos dicho los estudiantes secundarios, o sea, yo representando a la Asamblea, es que no basta, y una democracia no es votar cada 4 años. Una democracia es una construcción constante desde las comunidades, tanto educativas como el territorio, de las propuestas que ellos quieren como país. En el caso de la propuesta educacional de la ACES, que recordemos bien, fue entregada en mayo y hasta el día de hoy no ha recibido respuesta. Pero tú dijiste una cosa que es importante, dijiste, una democracia no es solo votar, pero es también votar. ¿O a ustedes no les importaría que se acabaran las elecciones, que nadie pudiera votar en Chile? Que el problema no son las elecciones, de hecho hablamos de votar en la Asamblea, nosotros votamos. El problema está en que hoy en día no existe una igualdad de oportunidades, una igualdad de condiciones donde se respete la organización estudiantil como también la institucionalidad política. De hecho, yo entiendo eso, pero te cuento lo que dicen, por ejemplo, en Twitter, cuando tú misma contaste que venías a CNN Chile y de inmediato comienzan a llegar comentarios y dicen: si tú no tienes conciencia de que al llamar a no votar, por ejemplo, en Providencia, le estás haciendo un favor al alcalde que tú criticas. Es que, por eso reitero, el discurso... Pero más allá de los casos, ¿pero tú tienes conciencia de que al llamar a no votar se favorece a la vez?
Es que mira, a mí me lo mismo por eso, no, pero te estoy pidiendo desde tu perspectiva, porque tú eres alguien que ha criticado fuertemente a la B. Entonces quiero saber si tú tienes conciencia de que efectivamente beneficias a un alcalde que tú criticas. Mira, el movimiento estudiantil ha planteado innumerables años ya la necesidad de la municipalización, la necesidad de apuntar a la crisis actual que está viviendo la educación pública en Chile. Pero si yo entiendo todo eso. Para explicar. Y la institucionalidad política, independiente del nombre y apellido de los distintos cargos que hoy existen, no ha sido capaz de resolver estas demandas. Por lo tanto, aunque tuviéramos la Josefa Errázuriz, que evidentemente disminuiría, o sea, la Josefa Errázuriz no reprimiría como reprimió la B las movilizaciones estudiantiles, pero tampoco tendría la posibilidad de poder generar los cambios en educación. Te doy vuelta entonces la pregunta. Si la gente te hace caso y no va a votar, ¿qué efecto consiguen? Es que no conseguiríamos ningún efecto si es que no hubiera una alternativa. Pero lo que yo estoy diciendo es que aquí existe una alternativa de construcción. Llamámonos a votar porque hay un descontento generalizado. O sea, generalizado porque no había respuesta al año, no solamente en educación, sino en otros ámbitos también. Pero que además es una respuesta que dice y se condice con el llamado a construcción que estamos haciendo, que tiene que ver con que la gente se empodere de su propio espacio y pueda generar las propuestas. Si la ACES no se hubiera movilizado, se hubiera dedicado, no sé, a llamar a votar durante los años pasados, no habría generado la propuesta educacional que hoy existe. Por lo tanto, estaríamos hablando hoy en día de educación. Una pregunta, Eloísa, ¿tú crees que la gente va a hacer eco del llamado de la ACES a no votar? Mira, ya estamos hablando de que es muy probable que haya una alta abstención para elecciones municipales. Pero independiente del llamado que nosotros hacemos, nosotros hemos podido ver gente, incluso federaciones del Confech, por ejemplo, la Federación de la Universidad de Concepción, el Pedagógico también, y organizaciones sociales que han estado marginadas por este sistema en cuanto a la discusión en educación y en otros ámbitos, que hoy están llamando a no votar. Eloísa, si son tan críticos de los actuales partidos, del actual modelo, ¿por qué no presentar una alternativa y competir con los demás y convencer a los chilenos de que ustedes tienen mejores ideas y poder hacer los cambios institucionales compitiendo, ganando los votos y las voluntades de los chilenos? Porque seguimos cayendo en la lógica de democracia que se concibe actualmente. Una asamblea... por ejemplo, la democracia en la cual nosotros funcionamos como hace. Los estudiantes discuten en conjunto, sin marginarse de ningún proceso, toman una decisión y aplican esta decisión, ¿no es cierto? En cuanto a las elecciones municipales o presidenciales, votamos cada 4 años, pero nosotros no podemos fiscalizar y no tenemos derecho a fiscalización sobre lo que hacen estas distintas autoridades. ¿Hay algún modelo en el mundo que tú describirías que te gustaría como una democracia para Chile, que se cumpliera las características? Yo, si bien no puedo ser mesías y decir exactamente qué es lo que necesita Chile en cuanto a la institucionalidad, pero sí puedo decir que el camino correcto va de la mano con una real participación de todos aquellos que han sido marginados durante estos 20 años de concertación y 4 años de gobierno de derecha, en cuanto a la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, el control comunitario, ¿qué es lo que plantea? Que las comunidades educativas en su propio establecimiento decidan qué es lo que quieren con respecto a los procesos educativos y que esas decisiones se apliquen. Ese tipo de democracia que no está no tiene cabida dentro de la institucionalidad es la que nosotros hoy estamos construyendo. Pero eso es para un colegio, para una organización, pero evidentemente el gobierno o una municipalidad son organizaciones distintas y por las cuales me imagino que ustedes estarán de acuerdo en que la autoridad se tiene que generar mediante el voto. ¿O tienen otra idea? No, evidentemente el alcalde o el presidente no hay que elegirlo por votación. Que el voto es una herramienta de democracia. El problema está en que ese voto se tiene que hacer efectivo todos los días del año. Por ejemplo, en la comuna, en cuanto al control comunitario. No solamente las comunidades educativas al interior del establecimiento discuten de educación, también aquellos que componen la comuna, por ejemplo los vecinos, ya tenemos los pobladores, tenemos algunos trabajadores en el sector, etcétera. Y esa discusión no se está dando a nivel comunal porque la institucionalidad no entrega las herramientas para ello. Eloísa, en un mundo ideal, si tú con la ACES pudieran decidir, ¿terminarían con la educación privada? Una muy interesante pregunta y muy polémica también. Mira, según la propuesta de la ACES y lo que nosotros hemos discutido al respecto, sobre todo la educación privada, nosotros consideramos que aquí lo fundamental, antes de dar esa discusión y ese paso de discusión en torno a la educación privada, tiene que ver con que, primero hay que asegurar que exista educación pública de verdad. Pero lo hemos contado, lo hemos explicado los puntos de la ACES acá en CNN Chile y te consta. Mi pregunta es entonces a ti. Eloísa González, si de ti dependiera y pudieras decidir, ¿terminarías con la educación privada? Mira, nosotros, que lo que hemos discutido, porque recuerdo que se vocera una asamblea, la verdad las cosas es que no nos metemos directamente con la educación privada, porque históricamente en Chile han existido diversos institutos, digamos, que dependen de otros sostenedores que no tengan directa relación con el Estado, pero existe un equilibrio, una armonía entre ellos, porque hay una educación pública que está fortalecida. En este caso no está.
Por lo tanto, primero habría que dar el paso con respecto a la educación pública y después dar la discusión, pero en conjunto al resto de la población. Hablemos en términos prácticos de lo que va a pasar el domingo 28. Ustedes están llamando a que la gente no vaya a votar. ¿Su llamado es que la gente se quede en su casa o que salgan, que haya algún tipo de manifestación? Mira, el 25 nosotros estamos convocando marchas comunales. La idea de nosotros es llamar a toda esa gente que está descontenta con la nula respuesta por parte de la institucionalidad a manifestarse y a recalcar las demandas estudiantiles. El 25. ¿Y el 28? El 28 nosotros llamamos a hacer efectivo todo ese proceso de funa mediante el llamado a no votar. Ahora, ¿ustedes tienen planeado, para despejar ese tema, tienen planeado tomarse un local de votación? No, absolutamente bajo ninguna perspectiva. Ok, despejemos otra cosa. ¿Tienen pensado intentar impedir que alguien vote? No, nosotros no vamos a boicotear, porque es el término, boicotear elecciones municipales. De hecho, la declaración hoy día de la intendenta en realidad es un poco fuera de foco, porque nosotros no estamos llamando a boicotear. Perfecto, y aclaremos otro punto más. ¿Tienen pensado interpelar a alguno de los candidatos? ¿Eso podría darse? Es muy posible que ese mismo día, digamos, hay algunas interpelaciones, pero más allá de eso, nosotros creemos que lo importante es lo que viene previo al 28. ¿Pero durante el día de las elecciones, ese tipo de interpelación a los candidatos? Es alguna de las alternativas que estamos analizando, mientras evidentemente no impida el proceso mismo de la elección. ¿Va a haber más tomas como la del INJU? Eso también se está analizando. Igual nosotros vimos que el impacto que tuvo la toma del INJUV instaló una temática no solamente en relación con las elecciones, sino, por ejemplo, con la incapacidad de las instituciones para abordar los temas que afectan a la juventud y a los estudiantes. Y son acciones que en realidad nunca se descartan y que vamos viendo a medida que pasa el tiempo. Eloísa González, vocera de la ACE, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.